May Silvia, ¿esto es una secta, una religión, brujería? ¿Cómo se llama? No, esto es una religión. No se puede llamar secta a una religión la que tiene fundamentos como tiene esta. Tiene bautismos, extrema unción. Entonces no puede llamarse secta de ninguna manera. ¿Cuál es el nombre de la religión y qué significa? Umbanda. Umbanda. Es una religión que se manifiesta en Brasil, en Niterói, el 15 de noviembre de 1908, en una sesión espírita. Una entidad que se manifestaba hace mucho tiempo, se dio a conocer como el Caboclo 7 Encrucijadas y designó que de ahí en más nació una nueva religión para combatir la magia negra. ¿Ustedes en qué creen? En los mismos dioses que la Iglesia, un solo Dios y todos los santos católicos, nada más que nosotros le damos otro nombre. Veo ahí unas estatuillas negras, otras indígenas. ¿Qué significa eso? Bueno, las estatuillas negras, como vos las llamás, son las estatuillas de los pretos velos. O sea, son los guías nuestros espirituales. Son los espíritus de los viejos esclavos que vinieron al Brasil y que dieron origen a nuestra religión. Las otras estatuillas que vos te manifestaste son indígenas, son los caboclos nuestros. Son los viejos payés o brujos de las tribus que bajan a la tierra a dar ayuda espiritual a los mortales. La gente habla habitualmente de los trabajos. Se dice que en este tipo de religiones se hacen trabajos a veces positivos y a veces negativos a otras personas. ¿Cómo es esto? Bueno, a la gente le digo que tiene razón. O sea, yo estoy aquí justamente para ilustrar y no para mentir. Es cierto, se hacen trabajos para bien y se hacen trabajos para mal. No es el caso de esta casa. O sea, los testimonios que existen y mi línea no me lo permite. O sea, nadie puede venir a decir que de acá se realizó un trabajo en contra de algo, de una persona o de una empresa. ¿Y eso existe? Sí, claro que existe. Pareciera que hay una actitud sismática dentro de los umbandas, porque en esta casa no se hacen trabajos, pero en otras parecería que sí. Exactamente, yo creo que ahí está la demostración de que esto es más bien una secta que una religión. Me gustaría precisar un poquito la diferenciación entre las dos palabras. Religión viene de religare, que es volverse a unir con Dios. La secta viene del griego, que es separar. Y el dato que da May Silvia cuando dice que esto se crea en 1908 demuestra que esto es reciente. Esto es una disgregación, una separación de otras religiones. Y el tema de los trabajos es el tema que a la gente le asusta. Mucha gente entra. Así como el sacrificio de los animales, que también está previsto averiguar por qué por parte de la ley respectiva y las preguntas que hace la dirección de cultos, ¿no? Trabajo o sacrificio que existe y que por televisión no se muestra. Constantemente cuando dijimos, bueno, por favor, ¿por qué no nos muestran cómo se hace esto? Y dicen, no, porque después viene la dirección de protección al animal y nos hace un juicio. Yo quiero rebobinar un poco con Silvina Cángaro, porque había antecedentes y denuncias. En el caso de Alberto Amato estuvo buscando. Sí, los hay. Voy a tratar de ser sintético. En el año 84, por eso siempre es lindo recurrir a los archivos. 84. 84. La agencia Tela me había publicado un cable donde el secretario general del Episcopado de Chile, Monseñor Bernardino Pinera, alertaba ya sobre la presencia de la secta Los Hijos de Dios en la Argentina. En el mismo año me tocó investigar la secta Moon en Uruguay. Además está decirle que a Montevideo la están llamando Montevideo. Sí, hoy lo hemos comentado justamente aquí en este canal. Y ya un desprogramador, ahí yo supe lo que era un desprogramador, me hablaba de la presencia de los Hijos de Dios en la Argentina y en especial en Mar del Plata. Ahora, correspondería ir, creo, a las viejas y buenas, conocidas religiones, como en este caso el judaísmo, donde también siempre se habló de alguna cosa subyacente. A ver cómo lo asumen. Parece que cuando la fe se transforma en dogma, cuando la religión habla en nombre de la autoridad y no en nombre del amor, cuando la experiencia religiosa se convierte en una herencia del pasado en lugar de ser un desafío para los jóvenes, para los adultos, cuando nos olvidamos de las crisis de hoy en nombre de un pasado esplendoroso, entonces dejamos vacíos que otros ocupan. Con respecto a las sectas hay distintas tendencias. Hay sectas o grupos que tal vez sean honestos, íntegros, que representan una búsqueda espiritual tal vez distinta al cristianismo, al judaísmo, al islam. Y hay otros que son grupos que manipulados con técnicas de lavado de cerebro, con apoyo financiero internacional, con distintos fines políticos,
pero me parece que es un fenómeno muy complejo que implica, por un lado, la apertura hacia lo trascendente. Es decir, el hombre hoy en día está más abierto a esta dimensión de lo sagrado, que es la que nos permite vivir y soportar los momentos difíciles de la vida. Pero esto a veces es utilizado y manipulado por distintas tendencias, y en ese sentido el judaísmo rechaza cualquier tendencia que manipula al hombre, que lo separa de su marco familiar, que lo obliga a negar su identidad. Si todas las religiones tienen una parte oculta, por ejemplo, en el cristianismo, en el catolicismo, se habla del exorcismo y es una palabra que tiende a prácticamente a no pronunciarse. ¿En su religión, en el judaísmo, existe algo así oculto? Bueno, vamos a decir que casi en todas las religiones existe una dimensión mística. Especialmente en el judaísmo hay una riquísima tradición mística llamada Kabbalah tradicionalmente, que tiene una larga historia y una gran literatura y una serie de prácticas. Dentro del misticismo judío, en ciertas épocas había creencias cercanas a la transmigración de las almas, había un fenómeno que llamaba el dibuk, que se desarrolló mucho a partir del siglo XVI. ¿Qué es eso? Que es la creencia de un espíritu que penetra en un espíritu penitente, que está sin cuerpo, que penetra en el cuerpo de otra persona y que debe ser exorcizado de alguna forma, a través de algún maestro que sepa cómo hacerlo. Esa es una creencia que está en ciertos sectores, permanece todavía del judaísmo, pero muchas veces, gracias al avance de la medicina moderna y de la psiquiatría, sabemos que son casos muchas veces de esquizofrenia, que eran interpretados de otra forma, en una época precientífica. Padre Ramón Morcillo, ¿cuál es la posición de la Iglesia frente a la proliferación de las sectas? La Iglesia en estos momentos está tratando por sobre todas las cosas de conocer a las sectas o nuevos movimientos religiosos, como el documento de Puebla las llama, para ver de alguna manera cuál es la influencia que tienen en la sociedad, cuáles son las metodologías que utilizan, tratar de mirar la moralidad o inmoralidad de esas metodologías, preparando a la gente para que no caiga con tanta facilidad como presa de esos grupos, que algunos son muy peligrosos, otros no tantos, pero en definitiva no hacen mucho bien a nadie, ¿no? La Iglesia tiene exorcistas. La Iglesia tiene exorcistas, pero la Iglesia, para poder definir una posesión demoníaca, tiene toda una serie de estudios, tanto científicos, unas realidades espirituales, y no todos los sacerdotes hacen exorcismos. La gran diferencia es que usted, en la mayoría de las sectas, cualquiera hace exorcismos y además ven demonios en todos lados cuando no los hay. Documento, el documento de Rockefeller, donde la nueva derecha o la mayoría moral en Estados Unidos plantean que ante el avance hacia los temas de la pobreza y la opción por los pobres de la Iglesia Católica en América Latina, había que enviar estas sectas fundamentalistas raras y extrañas en este continente para que penetraran y frenaran el crecimiento de la Iglesia Católica en los sectores más populares. ¿Y con los poderes económicos? Bueno, justamente el gran poder económico de estos grupos religiosos es la llamada iglesia electrónica, donde manejan millones de dinero que vienen de Estados Unidos a partir de programas enlatados y envasados. Según Jimmy Swaggart contaba el año pasado que cuando fue a Chile a predicar simplemente 3 o 4 días había gastado $2 millones. Cuando vino en el año 85 a la Argentina, al estadio River Plate, gastó $1 millón. ¿Y en qué sentido se gasta ese dinero? Fundamentalmente en una gran campaña publicitaria de afiches y de programas televisivos, radiales, donde de alguna manera utilizan la religión para bajar una doctrina política y económica que generalmente perjudica a aquellos que creemos que hay una opción de liberación en América Latina. ¿Por qué usan el tema de las curaciones?
Bueno, fundamentalmente es la base de los grupos pentecostales. Uno los llama evangélicos. Acá me gustaría aclarar en un segundo que cuando uno habla de evangélicos y de sectas, estamos diferenciándonos de las llamadas iglesias históricas protestantes, por ejemplo, luteranas, metodistas, valdenses, que tienen una trayectoria de iglesias y que tienen un planteo ecuménico incluso con la Iglesia Católica, sino de estos nuevos grupos que son fundamentalmente los grupos pentecostales que nacen a principios del siglo de Estados Unidos y que su base central es la curación. Ellos dicen que si uno cree en Jesús puede obtener un milagro, y ese milagro generalmente se da a través de la sanidad. Hay estadísticas en varios países de América Latina, incluso en Argentina, donde la mayoría de la gente que se convierte es porque siente que un pariente tiene enfermo o que ellos están enfermos. Una gran angustia los lleva a creer en la salvación de ese pastor.